Es desde luego un honor y un placer saludar y rendir homenaje a un querido amigo y maestro en esta ocasión. César Lorenzano ha sido maestro de generaciones, tanto en México como en Argentina, pero sobre todo ha sido un excelente amigo a quien siempre nos da gusto ver y con quien siempre disfrutamos platicar. Debo haberlo conocido, por supuesto, en México, por allí del año de 1976, creo que precisamente durante una visita de Jesús Mosterín. Andaba en ese entonces Mosterín muy entusiasmado por la coronación de Juan Carlos I y la restauración de la monarquía borbónica. Eso no es reprochable por sí, pero además traía Mosterín una actitud que podría haberse calificado como reaccionaria, con comentarios sardónicos hacia cualquier posición política posterior al año de 1806. Recuerdo que Gogui le puso un coto, diciéndole que él solo estaba dispuesto a discutir de Benito Juárez para acá, che. Eso me hizo mucha gracia. A partir de ahí, comenzó una relación caracterizada por el gusto de verlo cada vez que lo encontraba. Ha sido un verdadero gusto encontrarlo en diversas partes del mundo, siempre participativo en las discusiones estructuralistas. En el año de 1990, conocí a Pablo, su hijo, en un evento en San Sebastián Donostia, pero creo que en esa ocasión Gogui no había ido. A partir de ahí, fue común encontrar a ambos, padre e hijo, en los eventos académicos, lo cual desde luego me dio el doble de gusto. Me parece maravillosa y admirable la relación entre Pablo y César, un ejemplo para mí de lo que debe ser la relación entre un padre y un hijo. Siempre ha sido interesante escuchar los comentarios y conferencias de Gogui, los cuales siempre tienen un dejo de ironía. Su obra es vasta, muy interesante y, debo agregar, bastante heterodoxa, tal vez debido a su formación como médico, la cual lo dotó de un robusto sentido de lo concreto y lo pragmático. A mí me ha llamado mucho la atención su interés en el nominalismo y su intento por formular el estructuralismo desde una perspectiva menos abstracta. Esto es atrevido y desafiante, pues el estructuralismo se origina con Joseph Smith, quien aprende con Pat Suppis la metodología conjuntista que había introducido Tarski en la costa occidental de los Estados Unidos. Es en realidad muy interesante reseñar el origen del estructuralismo. En uno de los encontronazos que tuvieron Ulises Moulines y Cesario Morales, llamado por el mismo Ulises el innecesario Morales, allá hacia finales de la década de los años 1970, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Cesario Morales denunciaba el pensamiento estructuralista y particularmente su aplicación a la teoría de juegos como el resultado de los esfuerzos del imperialismo yanqui por contener el avance del socialismo en el mundo. Tenía razón Morales, por cierto, porque justamente después de la Segunda Guerra Mundial, la actividad teórica de varios economistas y lógicos de Stanford se apartó de la estándar concepción positivista de las teorías como conjuntos de enunciados, típicamente concebidos como enunciados de una teoría formalizada en la lógica de primer orden, lo que también se conoce como el enfoque de Carnap, una concepción que puede ser convenientemente designada como la concepción lingüística. El motivo de la separación
no fue de carácter filosófico abstracto, sino más bien fue la urgencia de reformular con precisión teorías matemáticas relevantes a las exigencias de la inteligencia militar, particularmente la teoría de los juegos. Desde luego en este grupo de la RAND, de la corporación RAND, en Santa Mónica, California, estuvo el famoso, cinematográficamente famoso, John Forbes Nash, a quien todos conocimos a través de la película Una mente brillante. Kenneth Joseph Arrow, Samuel Carlin, Charles McKinsey, para mencionar algunos de los nombres más conocidos, estaban asociados con el trabajo de la corporación RAND en Santa Mónica, California. De hecho, la relación de Stanford con la RAND era tan estrecha que cuando la segunda trató de separarse de la Douglas Aircraft Company en 1948, el Departamento de Economía de Stanford hizo una propuesta para absorber la RAND. En realidad, el Stanford de esa época era conocido como el principal puesto de avanzada de la investigación académica militar de los Estados Unidos en la costa occidental. Lo interesante de la historia es que la metodología lógica estándar de los teóricos de Stanford que trabajaban en los proyectos militares era precisamente la de Tarski, ya que la mayoría de ellos, o casi todos ellos, eran o habían sido sus discípulos. Entre estos cabe mencionar al mismo Kenneth Arrow, Premio Nobel de Economía posteriormente, quien había aprendido lógica precisamente con Tarski cuando éste había impartido un curso en el City College de Nueva York en 1940. De hecho, Arrow estuvo a cargo de leer las pruebas de la traducción del libro de Tarski, y de ahí proviene precisamente su aproximación a la relación de preferencia, es decir, su representación de la relación de preferencia, utilizando la cual escribió su famoso libro Teoría de la Elección, Social Choice and Individual Values, elección social y valores individuales, usando precisamente la terminología lógica que Tarski le había enseñado. De hecho, Arrow estuvo a cargo de leer las pruebas de la traducción del libro de lógica de Tarski, y de ahí previene pues ese conocimiento de la relación de preferencia. Otra figura importante en la RAND fue precisamente McKinsey, quien fue tutor postdoctoral de Supes en Stanford, después de que éste llegara en el otoño de 1950, luego de terminar un doctorado en filosofía en la Universidad de Columbia. McKinsey le enseñó a Supes los métodos conjuntistas que posteriormente habrían de hacerlo tan famoso, pero como reporta Supes, no fueron precisamente los métodos conjuntistas como tales lo que McKinsey le enseñó, sino más bien una pasión por la claridad que no tenía precedente en su educación anterior. De hecho, McKinsey se convirtió en el tutor de Supes, o siendo el tutor de Supes, su tutor postdoctoral, fue el que lo envió a estudiar en el seminario que impartía Tarski en la Universidad de Berkeley, y es precisamente allí donde se origina la metodología que va a dar lugar eventualmente al estructuralismo. Es por ello que resulta atrevido y desafiante el proyecto de César Lorenzano de reformular el estructuralismo en otros términos no tan matemáticos, digámoslo así, o no conjuntistas. Tampoco es el único que ha intentado hacerlo, pues tenemos el caso también de Mario Casanueva. Está claro que a los que trabajan en las ciencias de la vida, la medicina, la biología, les resulta demasiado abstracto el enfoque estructuralista original, conjuntista. Esto plantea un desafío interesante al que habrá que darle seguimiento en el futuro. Mientras tanto, solo me resta agradecerle a Gogui todo lo que nos ha dado,
académica y personalmente, su don de gentes, su amistad. Deseo que por mucho tiempo más podamos seguir encontrándolo en los eventos académicos y seguir abrazándolo con mucho cariño.